responsabilidad social de la academia, nos ha parecido importante abrir espacios de diálogo y de discusión que permitan construir nuevas posturas sobre temas importantes. Planteábamos ahora al inicio de este conversatorio que el primer tema que abordamos fue el tema de la democracia en sus formas, el asunto de la instrumentalidad de la democracia y un poco pensar hacia dónde va la democracia en la línea de Norberto Bobbio. Luego tuvimos un conversatorio muy interesante sobre relaciones internacionales que nos acompañó el profesor Albert Muñoz y también estuvo el doctor César Giraldo hablándonos sobre abstencionismo, que son fenómenos que se empiezan a presentar en la coyuntura actual. Hoy tendremos dos cálidas presentaciones, pensando muchísimo en que cada uno de nosotros como sujetos políticos debe tener unos argumentos racionales, no solamente para presentar su elección, sino también para entender lo que está ocurriendo en el país. Es tal vez uno de los procesos democráticos más significativos en los últimos años, porque se ha movilizado mucho el pensamiento, la gente a través de las redes sociales, pero también nos deja un cierto sinsabor en términos de cómo entender lo que está ocurriendo hoy desde los ciudadanos y desde la configuración de caudillos. Para eso entonces hemos convocado al doctor Luis Guillermo, que es un especialista en neopopulismo y caudillismo en América Latina. Su tesis de maestría Signo de Evidencia y su publicación posterior. Y al doctor Milton para hablar un poco también sobre cómo se construyó ciudadanía, insistiendo que la base de la democracia es la ciudadanía, pero parece que esa reflexión sobre la ciudadanía todavía nos es un poco ajena. Agradecemos a las directivas de la universidad como el espacio que nos han proporcionado a los docentes que hemos estado como en el marco de estas presentaciones, en el marco de estas preparaciones, y quisiéramos mantener estas tertulias no solamente con temas de coyuntura electoral, sino con otros temas que nos pueden empezar a generar nuevas luces de interpretación de la realidad social. Sin más entonces, le damos la palabra al doctor Luis Guillermo Patiño para que nos cuente un poco y nos empiece a mover el piso con relación a los caudillismos y a los neopopulismos. Muchas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias a la universidad por invitarme, a la señora vicerrectora María Elena, a la doctora Pilar también, que representa la Decanatura de Derecho, igualmente a mis compañeros Juan Carlos y Wilberto por tan amable invitación. Hoy voy a reflexionar principalmente sobre un asunto que a mi modo de ver está marcando la política latinoamericana, no solamente de fines del siglo XX, sino sobre todo de principios del siglo XXI, y es precisamente esa marcada dependencia que al parecer tenemos los latinoamericanos de los grandes líderes, de los grandes hombres, de los grandes caudillos, una necesidad constante de salvadores que finalmente están entregando o están brindando muchas veces unas soluciones pragmáticas a muchas de las problemáticas sociales, políticas y de seguridad que tienen nuestras naciones, porque voy a hablar de América Latina y también a relacionarlo con Colombia, pero que finalmente están haciendo, diría yo, poco por fortalecer instituciones, por fortalecer partidos, por fortalecer una democracia de corte liberal. Una de las preguntas que quiero dejar desde el inicio es la siguiente, y es ¿por qué el populismo y el neopopulismo se han convertido en un rasgo distintivo de la política latinoamericana, que muchas veces hemos pensado superados, pero que finalmente reaparece en diferentes formas, como en los años 90, ese caudillismo, ese populismo viejo latinoamericano reaparece en forma de neopopulismo o populismo de tercera generación. Entonces, eso es una de las reflexiones que tenemos que hacernos hoy. ¿Por qué esa constante de populismo y de dependencia en estos grandes caudillos y en estos grandes hombres en América Latina? Yo voy a partir de un periodo que es muy interesante para entender este fenómeno del neopopulismo, y son los años 80 y comienzos de los 90. Hay un periodo muy interesante, digámoslo así, en esta parte de tiempo, y es que se termina la Guerra Fría
y eso en el contexto internacional pues marca unos hechos fundamentales, y es que se pone fin a ese enfrentamiento que llevó al mundo casi a la Tercera Guerra Mundial, desde el 48 hasta el 91, fue esa gran contienda entre los comunistas liderados por el bloque de la Unión Soviética y de la Cortina de Hierro, y supuestamente el bloque capitalista, entre comillas democrático también, encabezado por los Estados Unidos. Esto marcó no solamente al mundo, sino a América Latina. ¿Por qué? Porque el orden político latinoamericano pues se va a ver afectado por este cambio de rumbo en el contexto internacional. ¿Qué es lo primero que sucede? ¿Qué es lo primero que sucede? La diapositiva. ¿Qué es lo primero que sucede en ese contexto de fin de la Guerra Fría, de la caída del muro de Berlín, de la desaparición de la Cortina de Hierro, de la Unión Soviética? Y es que en América Latina pues finalmente también se va a dar el fin de un largo periodo de dictaduras institucionales de las fuerzas militares. Eso va a ser básico, ¿sí? La gente muchas veces cree que simplemente este fin de las dictaduras militares se da porque democráticamente América Latina era más maduro, porque hay manifestaciones muy interesantes de la sociedad civil, porque los medios se empiezan a denunciar a los Pinochet, a los Stronger, a los Videla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más que eso, que fue interesante, hay que entender que finalmente los dictadores no eran funcionales al nuevo sistema internacional después de la Guerra Fría. ¿Qué quiero decir con ello en el caso de América Latina? Y es que recuerden, Estados Unidos siempre, para contener el comunismo en la región, pues se encargó ¿de qué? Se encargó de patrocinar a todos estos dictadores de derecha, a darles fuerza, sustento ideológico, a patrocinar golpes de Estado, porque finalmente lo único que le interesaba era contener el comunismo. Y eso es claro. Al terminar el enfrentamiento con la Unión Soviética, pues Estados Unidos no le quedaba más remedio que dejar de patrocinar a este tipo de dictadores que finalmente ya no cumplían un papel dentro de ese sistema internacional. Es decir, tan pronto dejaron de ser útiles, tan pronto dejaron de ser parte de ese sistema, pues entonces sí viene Estados Unidos a denunciar toda la violación de derechos humanos que se daba en Chile, que se dio en Uruguay, que se dio en Brasil, que se dio en Argentina, ¿sí? Pero antes simplemente había manejado siempre esa doble moral, unos instrumentos que les sirvieron para contener algo que ellos consideraban que era bastante peligroso. Entonces ese periodo termina y se inicia, como lo digo allí, un periodo de transición democrática. Es decir, después de la caída del muro de Berlín, supuestamente no había espacio para dictaduras, ni de derecha, y aquí quiero hacer un énfasis muy especial, ni tampoco había cabida para que los movimientos guerrilleros se tomaran el poder y crearan unos tipos de estados como lo hicieron en Cuba o como lo hicieron en Nicaragua. ¿Qué quiere decir esto? Y es que América Latina parecía en este tiempo, después de este periodo, que por fin iba a tener un proceso de democracia, de revolución institucional, y que nos íbamos a apartar un poco de populistas, de dictadores y de autoritarismos. Eso fue lo que se vendió en ese tiempo, y muchos países empezaron esos procesos de transición, como el caso brasilero, argentino, uruguayo, chileno, con algún tipo de éxito. Eso fue lo que se propuso. Es más, recuerden que en el 2001 se firma la Carta Democrática de Americana a partir de la OEA, y casi que se le cierran las puertas a dictadoras de derecha, pero también a cualquier tipo de combinación de lucha que llevase pues a que las guerrillas llegaran al poder. Y la muestra de ello es que finalmente en Salvador, en Nicaragua y en Honduras, estas guerrillas hicieron procesos de transición hacia consolidarse todos estos miembros dentro de la sociedad civil. El caso paradójico es el colombiano, que todos lo sabemos. Las guerrillas de izquierda colombianas, principalmente las FARC y el ELN, en contravía de lo que estaba pasando en el mundo, y sobre todo en América Latina, donde las guerrillas entraron en procesos de paz, continuaron no solamente con su lucha, sino también que se fortalecieron, sobre todo las FARC. Y nosotros ya sabemos qué es lo que pasa con las FARC. Se involucra después de esa caída del muro de Berlín
digámoslo así, en negocios ilícitos como el narcotráfico,